todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado. Profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR-MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Bueno, ¿cómo te va, Diana? Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá. Sí. Esperemos no tener falla de audio. No, esperemos que no. Esperemos no tener falla. Bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Exactamente, estamos en La Biela. Estamos en La Biela, en el barrio de Recoleta. Gracias. Ya hemos hecho una presentación por acá, sí, del Gomero. Del Gomero y a unos 5 puntos, sí, 5 puntos ahí en la capocha del Gomero, sí, y a unos pasos de donde te bautizaron. Exactamente. Muy bien. Bueno, acá estamos. Me gustaría empezar con unas pequeñas palabras con un maestro que se despidió de nosotros físicamente hace unos días, Gabriel Huarte, pero que siempre está muy presente en nuestra memoria. Fue profesor nuestro como adjunto en la famosa Argentina 2, que en ese momento estaba a cargo del doctor Míguez y de jefe de trabajos prácticos del profesor Montesino. Sí. Materia áspera, y brava. Gabriel de adjunto que nos suavizaba y nos digería lo que a veces nos quedaba medio trunco. Yo no sé si la gente a veces se anotaba en el final cuando sabía que venía solo Gabriel y faltaba el profesor Miguel. Ahora podemos contar esa cosa. Bueno, y después yo compartí con él el espacio de didáctica y práctica general de la enseñanza, que tenía charlas muy divertidas, sí, porque se burlaba y se reía mucho de mi nacionalismo. No, y aparte tenía, yo me acuerdo, perdón, yo compartí con él una mesa en la Universidad de Salta con motivo de un trabajo sobre didáctica, y era muy apreciado por sus colegas de las cátedras similares. De didáctica. Sí. Era como, muy querido. Era muy querido, era como la figura estelar. ¿Vino Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? Sí. ¿Cuándo lo podemos ver a Gabriel? Queremos cenar con Gabriel, queremos hablar con Gabriel. Bueno, vaya nuestro recuerdo. Homenaje, pero además este video podcasting está dedicado a Gabriel Huarte. Exacto. Fue maestro nuestro y tuvimos el lujo de tenerlo de compañero. De esos docentes que tenían siempre tenía una solución. Y aparte tenía un acervo cultural, unas lecturas que parecían infinitas. Sí, sí. Bueno, hoy, más o menos siguiendo un poco la temática adelante. Vienen las vituallas. Vienen las vituallas, porque si no... Pero no se apure, porque esto lo tienen que ver los marplatenses, porque si no nos creen. ¿Qué pasa? ¿Están huyendo todos? Hoy todos los clientes que vinieron vienen de Mar del Plata. Por la Feria del Libro. Están a los tiros allá en la ruta. Sí. Ayer al micro. Sí. La Feria del Libro, vienen... Mucho por la Feria del Libro. Y traen a los chicos acá. Claro. Que viene del colegio de Mar a del los Plata museos. Y claro, deben traer a Sí. Feria del Libro. Gracias, señor. Sí. Esto es video podcasting en vivo. En vivo. Y además me trajeron las medialunas. ¿Por qué estas medialunas tiranosaurio rex no existen en Mar del Plata? No, son grandotas. Exactamente, son doble ancho. Doble ancho. Bueno, un poco en función de lo
que venimos haciendo los videopodcasting, estamos en torno siempre de las clases prácticas que están relacionadas con la historia social que se cursa en este primer cuatrimestre del 2022 a cargo de la doctora Valeria Siliberto, y que tiene que ver con las imágenes y las fuentes en función de la reescritura de la historia de América. Anteriormente nosotros habíamos trabajado sobre dos textos muy interesantes, el de Ana María Lorandi, de Guillem Bocará, acerca de la etnografía, la historia y la importancia de esta antropología histórica. Y en el mismo número, ¿no es cierto?, de Memoria Americana del año 2012, escribieron un artículo Maite Builloz-Joy y Lorena Rodríguez, una de ellas francesa, la otra argentina, vinculadas al campo de la antropología y de la historia. Y en ese mismo número escribieron un texto, una reflexión. Podemos decir que las anteriores eran reflexiones teóricas, y esta ensambla un poco lo teórico, pero más que nada el ensamble práctico de un trabajo de campo que llevan adelante una antropóloga y una historiadora. El texto se denomina Fuentes etnográficas e históricas, repensando la relación entre pasado y presente, el caso de la comunidad indígena de Amaicha del Valle. En Amaicha del Valle. En Amaicha del Valle. Si es de Amaicha del Valle, es bueno. Es bueno. Tenemos localidad que conocemos. Que conocemos mucho, cuando vamos a Cafayate o a Catamarca. Ahí hicimos una solidaria muy importante en un colegio, un colegio hermoso. Aparte tenemos un compañero de trabajo ahí que nació en Amaicha del Valle. Y bueno, los invito a ver ese video que hicimos de ese colegio, que está en Kilómetros Solidarios, ¿sí? Que nos enseñaron hasta hacer locro. Hacer locro, sopaipilla. Bueno, entonces el caso de estudio comienza siendo una ubicación como todo trabajo, y dice, bueno, en el mediados del siglo XVII, pasadito un poco, para ser más exacto, 1665, se inician las famosas guerras calchaquíes, que van a tener una perduración de más allá de un siglo, casi 130 años, y producto de la finalización de esas guerras, que al efecto de lo que era la estructura colonial española, les resultó muy difícil llevarlas adelante. Si bien ellos logran su objetivo final, pero no fue algo sencillo. Y la conclusión de esas guerras terminan con el reasentamiento de las comunidades que habitaban los valles calchaquíes. Tal vez el caso más conocido sea el que origina el nombre de una localidad que está acá y es partido aparte al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es Los Quilmes. Los Quilmes fueron traídos, reasentados al sur de esta zona, de donde deriva su denominación. Una zona muy complicada en términos de territorio, cuando uno lo tiene que recorrer. Nosotros íbamos con camioneta y se hacía extremadamente muy dificultoso, especialmente no de Amaicha a Cafayate, sino para Catamarca, por los numerosos ríos que cruzan y que son muy envenenados. Y la otra cuestión que también es muy interesante un poco ver, no es objeto de analizar el tema de las guerras calchaquíes, pero sí hay que tener presente una cuestión que no es menor, que lo ha trabajado bastante, lo ha trabajado y ella es como la palabra autorizada, Ana María Presta, que tiene que ver con las encomiendas. Entonces ella sostiene una teoría que cuando las encomiendas están más cercanas del camino real, o sea, el que lleva a Potosí, esas encomiendas se resuelven o están pensadas en función de se pagan de manera dineraria o se pagaba en especies, que es distinta de la encomienda de servicio personal, que en última instancia esas eran las más vigiladas en teoría. ¿Por qué? Porque el servicio personal es muy difícil de acotar, en el sentido
Una vez que se paga el peso plata o se pagan tantas varas de bayeta, listo, terminó la obligación del encomendado. Pero el servicio personal es algo muy elástico que casi nunca termina. Entonces, Ana María Presta dice, más te alejas del camino real, más servicio personal hay. Y acá hay una serie de cuestiones que están relacionadas con las cuestiones del pago del tributo de la encomienda, pero bueno, por eso no es el objeto. Los Amaicha, dentro de los Valles Calchaquíes, es uno de los pueblos más numerosos, de las comunidades más numerosas, de las más grandes. Y va a ser una comunidad reasentada. Lo que va a suceder es que la comunidad va a apelar a reclamos permanentes sobre esos territorios históricos que le habían pertenecido, sobre sus tierras originarias. Vos seguís hablando que yo voy a acomodar una cosita. Entonces... Ahí está. Nadie va a poder decir que no estés en vivo. Esto es en vivo. Ahí está. Entonces, estos reclamos, que los Amaicha van a hacer doble reclamo. Van a hacer reclamo sobre sus tierras históricas, las ancestrales, pero también van a hacer reclamos sobre sus tierras reasentadas. Van a mantener los dos reclamos en paralelo. Sí. Cuestión que no es menor, porque ellos van a ejecutar ese reclamo en un sistema de doble domicilio. ¿Cuándo van a comenzar estos reclamos? A continuación de la independencia. ¿Están tirando algo? ¿Están rompiendo algo? Sí, ahí de todo un poco. En 1995, el Estado le reconoce 52.000 hectáreas a la comunidad Amaicha como tierras comunitarias, indivisibles e inajenables. O sea, ¿En qué momento? En 1995, sí. Es a partir de cuando comienza... Sí, ese resentamiento famoso que hubo. Exacto. Dice, y a pesar, dicen las autoras, de las dificultades y de los intereses que hay hacia adentro de la comunidad y hacia afuera, lograron mantener la cohesión de toda la comunidad. Porque ahora vamos a ver por qué habla de intereses hacia adentro y hacia afuera. Entonces la pregunta que se hacen dice, ¿cuáles son los límites y las posibilidades del trabajo conjunto entre distintos tipos de fuentes y entre dos profesionales que devienen de dos disciplinas distintas? Dice, primera cuestión metodológica, la temporalidad. La temporalidad nos permite observar cambios y continuidades. Y las fuentes nos presentan, por un lado, grandes bondades, y después van a explicar cuáles, pero también te van a presentar limitaciones en el tratamiento integral cuando querés acoplar una con las otras. Entonces, dentro del campo de la larga duración, van a señalar, dice, en realidad, dice, presente y pasado, por la experiencia de ellas, se van a ir retroalimentando. Ahora, cuidado, observación metodológica. Hay que tener cuidado. La gente se para siempre en la cámara. Sí. Es como un imán que tiene. Es un tic. Es un tic. Deben pensar que van a salir en CNN o en algún programa. No. En Aporte van a En Aporte salen, pero bueno. Entonces, esta idea, ¿no?, de que el presente se retroalimenta. Qué bueno. Entonces, dice, bueno, cuidado con la imagen retrospectiva, ¿no?, de que el presente tiña la explicación del pasado. ¿Por qué? Por la lógica del trabajo de ellas mismas, ¿no? Entonces dice... Si bien, perdóname, nosotros decimos que lo que buscamos es ese hilo entre el pasado y el presente, también hay que decir que hay que tener mucho cuidado con respecto a esas operaciones. Y por supuesto, dice, hay que circunscribir muy bien el contexto social, económico y cultural. ¿Por qué? Y dan un ejemplo. La capacidad del alfabetismo, de saber leer y escribir, no tiene el mismo valor en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que en el siglo XX. Sí. Entonces hay que andar con ese cuidado. ¿Qué es lo que ellas van a analizar?
específicamente. Van a seguir el caso de los Pastrana. Los Pastrana, caciques, Amaicha, van a estar se perciben dos momentos, ¿no? Uno es en el siglo XIX, cuando viene un Pastrana a Buenos Aires a hacer reclamos sobre las tierras de la comunidad. Y otro caso va a ser cuando en el siglo XX otro Pastrana se va a presentar ante la Asamblea de Naciones Unidas en nombre de los pueblos originarios, pero no solamente era por el caso americano, sino que estaba relacionado también con el caso de África, en donde había existido tantas movilizaciones de y ahí etnias. Es donde los hurones van a obtener muchas tierras en Canadá. Exactamente. Sí, nuestros amados hurones. Nuestros queridos hurones. Entonces, esta cuestión del pasado y el presente, los Pastrana, poder entrevistar a un Pastrana, que va a ser el caso etnográfico, y que es el que está relacionado con el presente. Y la antropología histórica es la que le toca tener que ir y trabajar con ese documento de archivo del cual hay que extraer todo lo que se puede. El objetivo del trabajo de ellas dos es ver cuál es el rol de los líderes indígenas, de los caciques, en diferentes contextos históricos en defensa de los derechos comunales. Entonces, analizar cuál es la trayectoria personal del cacique, pero también cuál es la trayectoria colectiva de la comunidad, cuáles son las estrategias de lucha, las identidades étnicas y cómo trabajan y funcionan las memorias colectivas. Eso es fundamental. Por supuesto, y lo que observan ambas, es que lo más difícil es mantener, por un lado, la independencia de las disciplinas, la independencia explicativa de cada disciplina, pero el otro va a ser cómo se acoplan esas interpretaciones, que un poco es el ser del artículo central de Ana María Lorandi de este número. Entonces, hablando de esa temporalidad de lo presente y lo pasado, del cambio y las continuidades, dentro de las continuidades, lo que valoran ambas es que se preserva la organización étnica, se preserva lo colectivo, o sea, no se divide, a pesar de que hay conflictos internos. Punto número 1. 2. Se preserva el territorio de manera colectiva y se lo defiende. Tercer cuestión, esto permite reconstituir la antigua territorialidad de la comunidad. Se resguarda el avance de distintos, se la logró resguardar del avance de distintos agentes. ¿Por qué? Porque acá dice hay, en función ya del siglo XX, intereses vinculados con la agricultura, y ya sabemos especialmente el tema soja que está siempre dando vuelta, el turismo, mucho desarrollo turístico, porque es un lugar bellísimo. Ese enlace, vuelvo a repetir, si uno pone el mapa, va a ver Tafí del Valle, va a Amaicha del Valle y de Amaicha va a Cafayate. Le digo que de Amaicha a Tafí del Valle, por más que ahora está asfaltado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que ser muy cuidadoso. Y el otro agente es el inmobiliario, por el desarrollo. Entonces, bueno, frente a esas tres presiones, agricultura, turismo y desarrollo inmobiliario, la comunidad logró preservar. ¿Y te acordás los problemas porque quisieron poner 2 estaciones más de servicio? Sí. Y hubo muchos problemas. Exactamente. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que se rescata en la continuidad? Que pervive, lo que se logra es la pervivencia de la autoridad local, o sea, la autoridad del cacique, ¿no? Que uno, por donde estamos localizados nosotros, vamos a poner el área bonaerense, no lo terminamos de comprender. Y valga un ejemplo por ahí que tal vez más conocido,
es el caso del municipio indígena de Tilcara, Sí. ¿no? En donde hay un consejo, en donde los permisos se tienen que conversar ahí. Nosotros tuvimos una persona, José, el licenciado, que nos contó que cuando él llegó y para habilitar tuvo que ir al consejo, para habilitar una pequeña hostería, y son ellos los que le daban esa habilitación. Sí, tienen mucho peso. Tienen mucho peso. Entonces, que hasta un determinado momento se lo conoce como cacique, más allá que después pasa a tener otra denominación. Pero siempre está esa figura. Esa figura, más allá de cómo se le denomine, representa el colectivo, representa la defensa del territorio, representa cómo administrar los recursos y media en los conflictos internos, que existen. Pero él es el mediador y es el que zanja con un consejo esos conflictos. En donde se perciben algunas discontinuidades en función de Joly y Rodríguez. Si bien es cierto que el territorio se mantiene en estado de integridad, porque es indivisible, pero entre 1940 y 1970, el Estado habilitó a los comuneros títulos de propiedad individual para fomentar el desarrollo y el progreso, pero esos títulos nunca van a salir de la comunidad. Guarda. Guarda con el que migra teniendo título. Claro, no. Entonces, ¿qué sucede? Ese conjunto de propietarios individuales, entre comillas, pasan a formar una cooperativa. Sí. Y quien preside esa cooperativa es el cacique. Por lo tanto, por ahí por momentos deja de llamarse cacique y la denominación va a ser presidente de la cooperativa. Esa era la idea. Dice, el cambio y la permanencia, dice, no son absolutos. Interactúan, porque uno ve que hay permanencias en cambio, pero también hay cambios en permanencia. Sí. ¿No? ¿Sabés de qué me estoy acordando? Sí. Cuando fuimos la última vez que paramos en Amaicha, había que llevar las cosas en burro. Y le preguntamos a la estación de servicio. Yo más o menos la historia la conocía y dice, bueno, tienen que esperar que venga el cacique, porque el cacique va a determinar qué burros se tienen que alquilar. Pero para mí le digo, son 5 burros. Me dice, claro, pero todos tienen burro y todos quieren alquilar. De esa recua hay que ver a quién le da el alquiler. Exactamente. Claro. Entonces, lo que parecía sencillo, digamos, para algunos porteños de acá, no quiero, pero algunos compañeros de viaje que me decían, ya están los burros, no hay que esperar al cacique, que van a determinar qué burros van. Y además que nos van a acompañar porque es la propiedad de ellos, una propiedad que la cuidan mucho. Exactamente. Entonces, Rodríguez dice, la larga y la mediana duración lo que nos va permitiendo es ir viendo la cadencia de los procesos, ¿no? Y dice que en última instancia estos caciques o este presidente de cooperativa son passeurs culturels, en francés, que son los intermediarios culturales. Nosotros tenemos un libro interesante hecho por Scarlett O'Phelan-Godoy sobre los intermediarios culturales. ¿Por qué? Porque el cacique se convierte en un agente que interviene en distintos medios geográficos, pero también conecta dos mundos culturales. Y yo me recordaba, en el caso lo que nos comentaba José en Tilcara, que el cacique se hacía presente en San Salvador de Jujuy, está bien, no es esta jurisdicción, pero es otra, pero el funcionamiento es muy parecido, y él iba y era el que entablaba los convenios y los acuerdos con el secretario de Turismo de la provincia, pedía las autorizaciones, muchas veces era el que solicitaba la apertura de algún camino en tierra o con ripio para poder acceder a determinada parte.
Y, por supuesto, es el cacique el que va a solicitar a la autoridad política en San Salvador de Jujuy la conexión de Tilcara y de otros pueblos aledaños, más chiquitos, tal vez menos conocidos. Entonces, ahí está esta intermediación. Dice, las autoridades originarias de Amaicha son en realidad el puente de la comunidad con el mundo exterior. Entonces, dicho esto, ¿qué va sucediendo con estos reportajes que por un lado va haciendo la etnógrafa y qué sucede con anclar esos reportajes con las fuentes de archivo? Entonces dice, entre los relatos orales y los archivos oficiales, dice, hay tensiones y hay convergencias. Pueden suceder ambas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Dice, por un lado, la oralidad se hace memoria, ¿no? Nos trae la memoria, y la escritura nos preserva la historia. Entonces tenemos dos binomios, memoria-historia, oralidad-escritura. Entonces dice, aportan explicaciones, vamos a decirle, de distinto rango, pero nos remiten al presente y al pasado. Es cierto, dice, que la oralidad nos brinda un recurso más rico, nos permite un abordaje y una apreciación de cómo funciona la comunidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice, mientras que los relatos orales, la temporalidad no es precisa, porque el recuerdo empieza, señalan las autoras, ¿no? El recuerdo de mi abuelo, pero también decía el padre de mi abuelo o el abuelo de mi abuelo, y ahí es donde en el reportaje dice que hay que ser muy exacto para poder darle un calibre de mayor exactitud. Dice, y en tanto, el relato de archivo, dice, la temporalidad sí es precisa, porque el documento tiene una datación. Dice, la oralidad tiene una cuestión que es fundamental, que hay que saber preguntar, hay que volver a repreguntar, y permite abordar y encontrar significados y percepciones, cosa que el documento por ahí no lo hace. El trabajo etnográfico... Es cuando uno habla, porque fíjate vos, uno como profesor de historia se pone a hablar, pero después tiene que aprender a escuchar. Exacto. Están diciendo cosas y después uno ya no se pone a hablar, se pone a preguntar. Exacto. Entonces, dice, el trabajo etnográfico en realidad tiene el valor de la escucha. Dice, en tanto, dice que el trabajo de archivo implica lectura de grafías extrañas y aporta, dice, e implica saber cuál es el aporte y las precisiones que nos da. ¿Qué señalan ambas a título personal sobre el ejercicio del trabajo interdisciplinario? ¿No? Me tengo que reír. Claro. Primero, el tema es una cuestión de reflexión metodológica, ¿no? Lo etno y lo histórico. Punto número 1, dicen, este trabajo lo que nos permitió demostrar o quebrar, dice, es la soledad del investigador, sea el de archivo o sea el que está haciendo un reportaje. Segunda cuestión, valoramos el trabajo conjunto, y aparte lo que ellas dicen, porque si bien el trabajo de campo lo hicieron ellas en forma conjunta, después se separan, una vuelve a Francia y la colega argentina se queda acá. Dice, y la tecnología, dicen ellas en ese momento, dice, nos permitió ir intercambiando impresiones. Dice, cuando dice tecnología pusieron entre paréntesis Skype. Entonces, y por supuesto, dice, un ejercicio muy prolongado de escritura y reescritura, porque cada una iba ensamblando, iba explicando, ¿no? Y por supuesto, y ante todo, dice, valorar el trabajo interdisciplinario, que a veces parece imposible, porque es cierto, cuando uno ha hecho algún tipo de trabajo con un colega de otra disciplina, lo que para uno, especialmente
si uno ha tenido, en nuestro caso hemos tenido alguna experiencia con gente del campo de las letras, lo que para nosotros es una cosa, para un colega de letras es otra. Entonces hay que afinarlo. Y yo me acordaba un poco acerca de esta cuestión del trabajo con fuentes históricas. Y si bien dicen, bueno, la dificultad muchas veces suele ser la grafía, y quienes hemos trabajado de veces con caligrafía de fines del 17, del 18, la verdad es una experiencia hermosa. Es hermosa, por momentos sufrida. Es sufrida, es agobiante. Según el funcionario que te toque. Que te toque y la grafía que tenga, el escriba, que toca del momento. Y yo me acordaba muchas veces de esta cuestión. Lo importante también es tener la fuente. Y yo me acordaba de un acontecimiento que, si bien no pertenece a Tucumán, pertenece a Santiago del Estero, y que fue cuando en los 90, no me acuerdo en este momento cuándo, no se acuerda. Hubo esa especie de pueblada en Santiago del Estero. Un levantamiento, fue una rebelión. Fue una rebelión, pero no de una comunidad, de la sociedad civil de Santiago del Estero. Extremadamente muy violenta. Muy violenta, en donde termina con el gobierno de los Juárez, que tuvo que ir luego una intervención federal, pero lo tremendo de esa situación, en esa violencia, donde se incendiaron edificios públicos, uno de los edificios que más padeció fue el Archivo Histórico de Santiago del Estero, cuna de historia colonial de nuestro territorio, si lo había. Bueno, eso, por supuesto, se pulverizó. Y me acuerdo la anécdota, en ese momento una colega estaba dirigiendo una doctoranda que de milagro unos meses antes había terminado de hacer, porque antes los relevamientos se hacían... No había ni cámara de fotos. Ni cámara de fotos. Ni escáner manual, todas esas cosas. Los relevamientos se hacían con fichas metodológicas. Ya lo vamos a mostrar, con Dianita. Cómo se hacían. Y bueno, más allá de, como dice el historiador, que va a un archivo, y nosotros lo hemos vivido, que uno se queda atrapado en un párrafo porque no puede avanzar y no puede entender qué dice, pero por lo menos sabe que la fuente la tiene. Y yo recordaba, cuando lo conversamos en la clase práctica, le digo, lo importante es tenerlo. Después, el tiempo que le lleve a uno desandarlo es distinto. Bueno, esto es un poco el trabajo de Jolie Rodríguez, de ver estos Pastrana, estos caciques, presidentes de cooperativas, ese pasado, ese presente, esos cambios, esas continuidades, esa relación entre dos disciplinas que en última instancia buscan ver una continuidad de comportamiento y de representación frente a los otros, ¿no? Un poco quiénes son los otros y quiénes somos nosotros. Gracias, Diana. Me gustaría cerrar volviendo a repetir la recomendación que hice hace, creo que ya 4 años. Estuvimos en una solidaria, fuimos a un determinado colegio en Catamarca, que ahora después vamos a poner el mapa, que estaba a 50 kilómetros de Cafayate. Y cuando le entré a preguntar a los chicos por qué estaban ahí en el colegio, y explico, porque eran de Cafayate. Yo digo, pero si está el colegio en Cafayate, público, ¿por qué están ahí en ese colegio en Catamarca? Y la respuesta fue fantástica, porque acá está la comunidad. Claro. Este es el colegio de nuestra comunidad. Y yo le decía, pero ¿hacés los 50 kilómetros? Sí, dice, hago los 50 kilómetros en burro. Me dijo, así tranquilo, estoy 3 semanas acá en el colegio y una semana mi papá me viene a buscar. Hacía 100 kilómetros el padre y él también, para ir a Cafayate. Y yo le pregunté al maestro, pero ¿cómo no hay un camino directo? Me dice, es imposible hacerlo. Y ahí me di cuenta la dimensión de la empresa de sortear el espacio que vos muchas veces nos has contado. O sea, uno cuando está en el lugar entiende todos los desafíos para ir para el Pacífico,
o para ir hasta Salta o a Tucumán, porque la gente que vivía en Amaiche tenía que ir a Tafí, a ese camino tan sorteado. Yo me imagino 400 años en mula para después ir a Tucumán, y que eran caminos que se hacían normalmente. Perdón, vuelvo a repetir, en el canal de YouTube de Kilómetros Solidarios hay muchos videos sobre kilómetros solidarios, pero lo van a ver porque es una brújula marroquina, el símbolo del canal es una brújula marroquina, y van a ver 3 videos, 2 muy cortos y uno muy largo, que es el que está hablando el maestro de la comunidad, porque es un maestro, es cacique también. Y que me sorprendió. Yo dije, cuando vos comentabas la lectura, yo digo, bueno, me hubiera venido muy bien esa lectura para entender lo del burro, porque todos estábamos enojados, hasta que en un punto dije, bueno, ahí no nos tenemos que enojar, esto funciona así. ¿Sí? Y tenemos que estar contentos de respetar cómo ellos hacen las cosas. Bueno, esa era mi reflexión de un lugar que queremos mucho, Diana, porque vamos, volvemos. Me decía una de las estudiantes que está cursando en este momento la historia social. Bueno, ella trabaja en una repartición pública en donde tiene muchos compañeros que son del norte, y me decía que primero y principal, cuando está por nacer un hijo, se toman el trabajo, y cuando ya va llegando el momento, la fecha de nacimiento, se van al norte porque ellos quieren que el chico nazca en la comunidad, ¿no? En la zona acá. Los colegios son de la comunidad, los hospitales son de la comunidad, los enfermeros eran asistentes sanitarios. Maxi fue a entrenar a los asistentes de la comunidad que llegaron en mula, me acuerdo ese día, y Maxi entregó los manuales y explicó operaciones básicas. No, estuvo muy, muy, muy lindo. Otra Argentina, Otra Argentina, Diana. Es la Argentina colonial, es nuestra Argentina. Es nuestra Argentina histórica, pasada. Estoy usando el término de Argentina en términos vamos a decir figurado, o como se dice. Se enojaría Gabriel si yo lo diría de esa manera. Claro. No es la pampa gringa, como diría Ezequiel Gallo, es la hispano-criollo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Transmitimos desde La Biela, le queremos agradecer a la gente de La Biela esta oportunidad que nos ha dado, la paciencia que siempre nos tienen, y bueno, cierra Diana. Bueno, como siempre decimos, gracias por acompañarnos, espero que sea de utilidad esta introducción teórico y metodológica acerca de fuentes, de historia, y que uno lo puede aplicar cuando va al norte y escucha. Y como saben, bueno, nos siguen en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, nos dan un like si les gustó, sea dedito arriba, y tocan la campanita para recibir las novedades. Bueno, un beso a todos los graduados de la Facultad de Humanidades que nos han pedido el seguimiento de los trabajos, de las clases prácticas que se van haciendo para mantenerse actualizados. Bueno, un beso muy grande. Un beso muy grande y un saludo. Y gracias por esto. Nos vemos a la próxima.